Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana. Continúa lloviendo, pero El Salvador continúa con fe, esperando que esto pase, en nombre de Dios. Este día estaremos tocando un tema muy importante. Hemos hablado de niños, hemos hablado de adultos mayores, hemos hablado de embarazadas incluso, pero no hemos mencionado un grupo etario de edad que es muy importante y son los adolescentes. Estaremos conversando con nuestros invitados sobre los adolescentes en la cuarentena. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes enlazaremos el día de hoy. Mucho se ha hablado, y con justa razón, sobre cómo los niños se están viendo afectados por el aislamiento y el contexto especial que implica estar viviendo una pandemia, pero poco se dice sobre el impacto de esta realidad en los adolescentes. Entre los 13 y 17 años, este grupo de menores de edad, que en condiciones normales atraviesan circunstancias complejas, están aprendiendo a relacionarse afectiva y sexualmente, a entender sus emociones y a transitar hacia la adultez. En el contexto actual, su situación se complejiza, así como la de los adultos a cargo de su cuidado. La sensación de encierro y poca libertad es común para todos quienes estamos en aislamiento social, pero para los adolescentes es aún mayor, ya que muchos lo sienten como algo impuesto, exagerado y hasta sin sentido. Por otro lado, la independencia que promueven los adolescentes puede ser bien recibida por padres y madres colapsados por el teletrabajo y por los efectos que la cuarentena tenga en ellos. Aún así, es importante no descuidarlos y poner atención a sus comportamientos, especialmente cuando se notan fuera de norma. Si usted tiene un hijo adolescente y los días que ha tenido que pasar sin salir de casa comienzan a afectarlo, quédese con nosotros en el programa de hoy. Nuestros especialistas invitados le darán consejos útiles que podrá poner en práctica. Bueno, y en definitiva, quien tiene hijos adolescentes entiende lo que estamos hablando y, bueno, me incluyo en ese grupo. Entonces, estamos enlazados. Bueno, fíjense bien que nuestro enlace vía Skype este día es desde la Ciudad de México. Estamos hablando con el doctor Mario Salmán, ya todos lo conocen, él es pediatra y psiquiatra. ¿Qué tal, doctor Salmán? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, pues muy bien. Cuéntanos un poquito, me dicen que está haciendo un posgrado. Así es, estoy preparándome en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Excelente, imagínense, bueno, que ad hoc, gracias por tomar nuestro enlace. Y me encanta ver también con nosotros y estarlo escuchando a nuestro amigo el licenciado Jorge Castrillo, psicólogo. ¿Cómo estamos, Jorge? Doctora, muy bien, aquí con un poco de frío en estos tiempos y preocupados siempre por la lluvia persistente que sigue cayendo en nuestro país. Esperemos que vaya cesando y que podamos poco a poco reincorporarnos ya a una vida que no será tan normal como antes, pero que nos permitirá salir de nuestras casas. Así es, Jorge, a una nueva normalidad. Y pidiéndole mucho a Dios que cuide nuestro país, porque como usted bien dice, esta lluvia persistente pues se impregna mucho en la tierra y al final pues la afloja y no queremos más desgracia en nuestro país. Pero gracias por estar enlazados con nosotros. Bueno, los adolescentes son entonces el tema predilecto de ambos y mío también, por diferentes razones, claro está. A ver, doctor Mario, hablemos un poquito de cuáles son los principales problemas o las situaciones que pueden estar atravesando en estos momentos los adolescentes que de por sí ya atraviesan por muchas situaciones, muchas crisis personales. Así es, doctora. De hecho, los adolescentes se encuentran en un periodo crítico, el cual dura varios años, desde que empiezan este periodo en busca de su identidad. Y pues durante este confinamiento y esta pandemia, cabe mencionar y aclarar que no solamente se han visto afectados ellos, sino que en realidad todo el núcleo familiar
De hecho, se menciona que es importante que los padres sepan manejar los niveles de ansiedad y que sepan expresar y poder escuchar sus emociones y darle la confianza al adolescente para que pueda compartir sus inquietudes. ¿Qué es lo que va a predominar en esta situación? Pues principalmente, tanto en adultos como en adolescentes, va a predominar la incertidumbre y la poca certeza de lo que va a pasar. Entonces, esta situación en los jóvenes puede causar ansiedad, puede inquietud, y pues mostrar con tendencia al aislamiento, se van a afectar. Y un fenómeno que se está viendo actualmente, falta de rutina, está provocando que los adolescentes estén perdiendo su ciclo de sueño. Doctor, yo lo escucho hablar, definitivamente darles la oportunidad de que ellos se expresen y que nos expresen cuáles son sus inquietudes, sus pensamientos, sus preocupaciones. Pero Jorge, cierto o no, no todos los adolescentes son tan expresivos. Muchos se enconchan. Lejos de expresar, lo que hacen es se encierran y ya. Efectivamente, y eso lo estamos viendo muchísimo más ahora en tiempo de cuarentena. Fíjense que yo he estado en contacto con algunos de ellos y muchas de las dificultades, y por eso es que le agradezco al doctor Salman que haya empezado ubicando la época del desarrollo de los adolescentes, porque recordemos que es también cuando el cuerpo alrededor de los 18, 21 años llega a su máxima expresión fisiológicamente, ¿verdad? Las hormonas siguen funcionando, pero las capacidades motrices están enteras. Entonces, una de las consecuencias psicológicas de eso es que los adolescentes suelen creerse omnipotentes e invulnerables. Para ellos nunca les va a pasar nada, son capaces de hacer todo. En lo que respecta a sí mismos, también todavía son bastante egoístas. Entonces, como usted decía, doctora, una de las dificultades que están teniendo las familias con los adolescentes es que los adolescentes pasan metidos en sus redes sociales 24/7 si pudieran. Son los que mejor cumplen la cuarentena, Jorge. Mire, es no una salen de de la habitación. Esa es de las cosas que estaba teniendo cuidado ahora que pensaba en su programa. Decía, bueno, esa es la frase que primero sale. Y efectivamente, son los que están felices con la cuarentena porque o pasan viendo series en la televisión, o pasan viendo series en Netflix, o se conectan con sus amigos virtualmente, o pasan todo el tiempo viendo a saber qué cosas estarán viendo en las redes sociales. Jugando en videojuegos. Jugando en videojuegos también, pero también hay que darnos cuenta que eso lo pueden hacer solo algunos adolescentes. Exacto. Cuyas familias cuentan con ese tipo de recursos. No todos los adolescentes lo tienen. Entonces, por eso era que yo me estaba refiriendo también al otro grupo de adolescentes. También. El grupo de adolescentes que no pueden acceder a eso y que también tienen esa fuerza física, esa inseguridad emocional, como lo dice el doctor. Sí. La adolescencia es, como usted dice, una época tan maravillosa. Bonita. Jorge, Jorge, lo voy a interrumpir porque tenemos que irnos a una pausa comercial, pero me encanta el tema, así que ya volvemos, ¿sí? Perfecto. Bueno, vámonos a escuchar Avance de TN21.
Bueno, continuamos con nuestro programa hablando sobre adolescentes en cuarentena. Un saludito a Juan Carlos Ayala y a su familia que están en sintonía con el programa, encantados con el tema, por cierto. Bueno, doctor Mario Salmán y licenciado Jorge Castrillo, habíamos dejado a medias las situaciones que están viviendo. Creo que a los adolescentes lo que más ahorita les molesta son dos cosas: el tener que estudiar en línea, para lo cual no están acostumbrados, y la otra situación, el no poder salir. ¿Me equivoco, doctor Salmán? Pues tiene la razón, doctora. De hecho, se está evidenciando un fenómeno que, dependiendo de la plataforma en la que se conecten a las clases virtuales, los adolescentes que pueden hacer, ¿no? Al observar muchos recuadros en la pantalla de la computadora, en su tablet, en el teléfono, pues esto los distrae bastante y no ponen mucha atención. Además que no es igual, tienden a distraerse un poquito más. Debido a esta modalidad que se está implementando, pues se ha detectado también que se está sobrecargando al estudiante, y pues esto hace que desarrollen un poquito más de incertidumbre y de sentirse un poco frustrados. Por lo tanto, esta situación de las clases virtuales está bien, porque no se pierde la continuidad, pero con cierta medida. Y también hay que pensar en los que no pueden conectarse o los que no tienen acceso a Internet, dadas las circunstancias de nuestros países en Latinoamérica. Y el otro punto que mencionaba, doctora, también el hecho de no poder salir es algo que les está afectando. Pero quizás algo que debemos dejar claros en esta ocasión es que creo que está mal utilizado el hecho de aislamiento social o distanciamiento social, porque lo que en realidad, insisto, se está dando es un distanciamiento físico, pero social no, porque podemos seguir. Por ejemplo, ahorita estamos socializando en lugares diferentes a través de la tecnología. Por lo tanto, el hecho de socializar, el joven todavía lo puede mantener. Y esto va a ayudarle a que no esté tan frustrado o aburrido en sus días. Entonces, algo que me gustaría que quede como diferenciado es el distanciamiento que se está dando ahorita. Es un distanciamiento físico, pero que a través de estos medios podemos mantener el contacto social con nuestra familia y amigos. Tiene toda la razón, doctor. Así que quizá con ese argumento habría que entrarle al adolescente y decirle, bueno, no estás saliendo, pero afortunadamente tú sos del grupo que tenés la oportunidad de conectarte y estar en contacto con tus amigos. Pero ¿qué pasa, Jorge, con los que no tienen esa posibilidad y que tampoco pueden salir a socializar con sus vecinos? Pues ahí sí es como conectando con lo que estaba diciendo antes, como están la época, la etapa del desarrollo es una etapa tan preciosa que están conociéndose, y para independizarse afectivamente necesitan de ese. De hecho, ¿de quién se están independizando? Se están independizando de nosotros los adultos, pero se están necesitando más sus contactos con sus iguales. Dense cuenta que una de las cosas que siempre vemos en los adolescentes es que él no quiere hacer las cosas como lo han hecho los demás. Pero al no querer hacer las cosas como lo han hecho los demás, entra en las modas. Y entonces empiezan a hacer las cosas como lo están haciendo los miles de adolescentes que lo están haciendo. De ahí el gran auge de los influencers y de estos youtubers que ejercen una influencia real en nuestra población. Lo que usted decía, doctora, es un fenómeno, es un aspecto a tener en cuenta, porque me da a mí la impresión que los tres problemas más importantes que estamos enfrentando con los adolescentes es en aquellos, como el doctor lo señalaba muy bien, que no tienen la posibilidad de socializar a través de las redes sociales. Sí debe ser un gran problema en sus casas, porque estarán insistiendo en salir. Y como yo decía antes, como se sienten tan omnipotentes y no miran el virus, entonces creen que a ellos no les va a pasar nada. Están irritables y retadores, por tanto.
Es exactamente el segundo problema que están teniendo los adolescentes, es que están viviendo en un núcleo familiar. Y entonces ese egoísmo, ese egocentrismo propio de la adolescencia, en donde todo es que yo me estoy formando y yo soy el centro de atención y yo soy... Los pobres adolescentes están en esa disyuntiva, pero están dentro del grupo familiar. Entonces el gran problema está siendo cuando el grupo familiar les está exigiendo, uno, que socialicen con el grupo familiar, y dos, a decir eso iba, que colaboren en las tareas del hogar, ¿verdad? Y el tercer gran problema, creo yo, que están teniendo los adolescentes tiene que ver desde luego con la mochila que cada quien trae cargada, ¿verdad? Y es algunos de ellos sí, que dependían mucho de su grupo social, sí están sintiendo esa carencia de apoyo, y entonces, a pesar que están en el momento en que su pensamiento formal también está en su apogeo y que podrían estar, discuten todo, creen que siempre tienen la razón, y no es que esté describiendo figuras políticas, sino que estamos describiendo las características de la adolescencia. El adolescente cree que lo puede todo, cree que lo sabe todo, le cuesta mucho llegar a negociar con los adultos, y a nosotros los adultos, que desde luego somos los que tenemos mayor experiencia que ellos, nos toca irles poniendo algunos límites como tiene que ser. Pero lo que usted dice, doctora, es lo que estamos escuchando de la mayoría de padres y madres de familia. No nos quieren ayudar, están de un humor insoportables, creen que ellos no tienen que hacer nada, y esas son las consecuencias que tenemos de tener adultos en ciernes, y aquellos que fueron niños, que fueron más mimados, más consentidos, ahora también les está tocando aceptar sus responsabilidades. Así es, doctor Salmán. Entonces, ¿qué tenemos que estar vigilantes? Porque ante este grupo de edad que va más o menos que de los 12 años, 13 años hasta los 18 o un poquito más, estamos hablando que muchos no hablan, no logramos saber qué es lo que están sintiendo y no quieren interactuar con sus padres porque lo que quieren es independizarse de nosotros. ¿Qué es lo que un padre tiene que estar pendiente? ¿En qué cambios, en qué situaciones tiene que estar pendiente en estos niños para que no vayamos a tener ningún otro problema a nivel psicológico, por ejemplo? Bueno, así como dice el licenciado, pues sí, el adolescente está desarrollando prácticamente, ya va a formalizar, como se dice, su desarrollo psicológico a través del pensamiento ya operativo formal. Pero doctor, ese es el que ya está por cumplir los 16, 17, pero ¿y el que estamos hablando más chiquito, que todavía está niño, que está entre los 12 y los 14? Por eso, entonces, aquí algo como consejo a los padres es de que obviamente que ellos se sientan independientes no quiere decir que lo sean. Por lo tanto, deben de establecer los padres una rutina en donde ellos tengan acceso a la supervisión de lo que los jóvenes están haciendo. Un signo de alarma puede ser que no salga del cuarto durante todo el día, que no hable con la familia. Los padres deben de promover espacios, por ejemplo, la hora de compartir el desayuno, el almuerzo, la cena debe de ser obviamente familiar. Se sugiere que cuando lo hagan, pues pongan un depósito, una cesta en donde coloquen sus dispositivos móviles para que no hayan interrupciones, y así el adolescente tenga el espacio y sea como forzado, no me gustaría utilizar esa palabra, pero como que tenga el espacio para poder compartir con el papá, con la madre, con sus hermanos, con Muy bien. Es importante. Doctor, es día miércoles y siempre el doctor Samuel Ramírez nos da consejitos en nuestra sección Mi Pediatra en Casa. Vamos a verla y ya volvemos.
Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el doctor Samuel Ramírez y en esta oportunidad hablaremos en tu sección Mi Pediatra en Casa acerca de las inmunizaciones en tiempo de cuarentena. Las vacunas continúan siendo hoy en día uno de los armamentos principales para que los niños puedan hacerle frente a cualquier tipo de enfermedad. Las enfermedades que logramos prevenir a través de la vacunación han mostrado niveles sumamente bajos y en algunos casos casi en desaparición. Por tanto, no podemos descuidar la salud de nuestros niños faltando a sus esquemas de vacunación. Te recomiendo que consultes con tu pediatra de cabecera acerca de los mecanismos o la forma correcta en la cual puedan adquirir y puedan hacerse las inmunizaciones en el tiempo que corresponde. Los establecimientos de salud puedes consultar a través de vía telefónica la disponibilidad que se tenga de las inmunizaciones y tratar de alcanzar un esquema de vacunación completo para cada uno de los niños. Esto les ayudará a blindarse de otras enfermedades que también pueden tener implicaciones importantes en la salud de cada uno de los niños. Consulta con tu pediatra cuáles son las vacunas o inmunizaciones que le están pendientes para poder tener un esquema completo. Recuerda que es un armamento principal para hacerle frente a enfermedades importantes y que afectan mucho la salud de los niños. Soy el doctor Samuel Ramírez. Hasta la próxima. Muy buen provecho a usted que almuerza y gracias por permitirnos llegar a su hogar. Estamos en nuestra sección en la que vamos a estar hablando dudas sobre el coronavirus y tenemos ya enlazado vía Skype al doctor Mauricio Alexander Romero. Él es neumólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios, todo bien. Espero que ustedes también se encuentren igual. Bendito sea Dios, doctor. Aquí estamos, con fe. Bueno, tenemos 3 preguntas, doctor, que nos han hecho llegar previamente a los televidentes y nos encantaría que usted nos eche la mano a responderles. Veamos la primera. Buenas tardes, doctora, doctor. Mi nombre es Dora Marina. Soy fiel seguidora del programa Salud TV y quiero hacer una pregunta. La pregunta es si las lluvias pueden aumentar los casos de coronavirus en nuestro país. Gracias. Ahí lo tiene, doctor. Buena pregunta. Sí, es una inquietud, creo que de casi todos, pero el conocimiento de esta nueva enfermedad, la COVID-19, se ha evidenciado que no tiene ninguna relación con los cambios de clima, que si hace calor, que si hace frío. Realmente lo que vemos nosotros en nuestro país son 2 estaciones, una seca y una lluviosa. En la época lluviosa se aumentan las enfermedades respiratorias como la influenza, la bronquiolitis, pero tomando en consideración la pregunta directa de la COVID-19, el cambio del clima no lo va a aumentar. Lo que sí puede afectar la época lluviosa es algunos factores, entre ellos el distanciamiento físico, porque hay que saberlo nombrar como es distanciamiento físico porque no es social, siempre nos tenemos que saludar y ser cordiales con todos. Lo que tenemos que hacer es guardar la distancia, pero en época lluviosa, cuando nos resguardamos de la lluvia, nos juntamos a veces en ciertos lugares y eso es donde tenemos que tener cuidado. Esa es una que puede disminuir el distanciamiento físico y puede ser la propagación, pero más que eso, lo que yo considero que hay que tomar más en cuenta es las mascarillas. Las mascarillas, cuando se mojan, al mojarse van a perder su capacidad de protección. Entonces, eso es algo que también puede favorecer de que en algún momento dado estemos ante alguien que está expulsando el virus y que nuestra protección de la mascarilla no esté funcionando al 100% o no esté funcionando al 95%, si es una N95, dependiendo el tipo de mascarilla. Eso nos puede afectar. Pero en concreto, cambios de temperatura hasta ahora no se ha evidenciado que favorezcan o que desfavorezcan. Hay que seguir siempre
teniendo las mismas medidas, lavado de manos frecuente cuando se cuenta con agua potable, que en esta época de lluvia, lamentablemente, los cortes del servicio de agua potable son más prolongados, por lo tanto, va a aumentar el problema de falta de agua, entonces eso viene a no lavado de agua frecuentemente como se recomienda, y eso puede sí aumentar la propagación del virus. Así es. Hay que tener eso en cuenta. Sí, doctor, especialmente ahora que tenemos a muchas partes de la población en albergues temporales, eso es de tenerle mucho cuidado, a que la gente siempre mantenga las medidas, que acate las medidas tanto de distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y por supuesto el lavado de manos. Así que esa sería la respuesta para la amiga. Veamos la siguiente pregunta. Hola amigos de Salud TV, soy Fidel García y me gustaría que me ayuden con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se deben de adoptar en casa para evitar las enfermedades respiratorias que aparecen en invierno? Gracias. Otra inquietud, doctor. Sí, esta en general, enfermedades que vemos en invierno. Bueno, hablé de la influenza, hay que vacunarse. Ahora hay vacuna. En estos momentos en el país hay suficiente vacuna contra la influenza. Y hay que vacunar a toda persona mayor de 6 años. Los grupos más vulnerables, los menores de entre 6 y menores de 5 años, los mayores de 60 son los más vulnerables, los que tienen enfermedades crónicas como diabetes mellitus, ¿verdad? Enfermedades pulmonares crónicas, pueden ser obstructivas, pueden ser también como fibrosis quística, en fin, una enfermedad cardiovascular también. Todo ese tipo de enfermedades crónicas le pueden favorecer. Entonces vacunémonos contra la influenza. Y si el niño es menor de 6 meses, pues no se va a vacunar el niño, pero hay que vacunar al grupo familiar, que lo vamos a proteger indirectamente. Esa es una. La otra es evitar mojarnos innecesariamente, pues ahora por la COVID-19 hay que permanecer en casa, los que pueden permanecer en casa, los que tenemos que trabajar día a día en los hospitales, pues nos toca trabajar y son nuestros gajes del oficio y nuestro deber y tenemos que ir a laborar, pero los que se pueden quedar, que se queden en casa y así nos van a ayudar a los que trabajamos en los diferentes, digamos, ramas que estamos atendiendo, que tenemos que elaborar. Ahora bien, lo otro es el lavado de manos en general, no solo para la COVID, para cualquier enfermedad respiratoria, el lavado de manos, el estornudar y cubriéndose con el codo, el no toser y no protegerse, es decir, todo lo que se está diciendo. Al final, lo positivo de toda esta experiencia es que espero que quede en la población todas estas costumbres, que si bien es cierto, no se nos habían inculcado bastante, hoy sí queden. Y lo otro es, en este encierro que tenemos por la COVID-19, lo que se está hoy observando es también que se están exponiendo algunos químicos los niños, que se están usando como uso excesivo de desinfectantes y otras cosas más. Pero en general son lavado de manos. Que quedemos educados, doctor, de esta experiencia, ¿verdad? Que debe haber sido antes. Y la vacunación, doctora. Claro, la vacunación. Se pone al niño. Debe llevar el completo el esquema. Muy bien. Respondemos a la última pregunta que tenemos para esta tarde, doctor. Vamos a ver. Hola, gracias por pasar mi pregunta. Doctor, yo quiero saber cómo puedo hacer para poder diferenciar en mi hija entre los síntomas del coronavirus con los de un resfriado común. Gracias. Bueno, hoy en la fase 3 en que estamos actualmente, cualquier persona con síntomas respiratorios se vuelve sospechoso de la COVID-19. Así que, y sobre todo en los niños, pues sabemos que los niños la mayoría son asintomáticos, o que muchos niños pueden tener el virus SARS-CoV-2, que es el que da la COVID-19, y no tener fiebre, tener solo un poco de estornudos, un poco de tos, a veces muy leves síntomas. Así que lo que nosotros tenemos que hacer en esta época, primero no entrar en pánico, sino que buscar nexos epidemiológicos. Mi hijo empezó con síntomas respiratorios, pero hemos estado en casa, hemos guardado las medidas, no hemos tenido contacto con nadie sospechoso ni positivo que tenga la COVID-19. Entonces quedémonos tranquilos, observemos, tratemos, pero comuniquémonos con el médico de cabecera, si tiene un médico de cabecera, o ahora han habilitado varios números telefónicos para hacer teleconsulta, y eso nos va a hacer la diferencia. Por la fase 3, decía, cualquier persona con síntomas respiratorios, pues hay que sospecharlo y hacer la investigación epidemiológica adecuada. Muy bien.
Muchísimas gracias, doctor, por colaborarnos a responder estas dudas de la población. Ha sido un placer, así que esperamos tenerlo próximamente por acá. Cuídese. Gracias. Gracias igual. Tengan buen día a todos. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos con más del tema del día de hoy. Ya volvemos. De lluvia, si te toca salir de casa por tu trabajo o por alguna emergencia, tienes que procurar llevar contigo un paraguas o un impermeable, por si te sorprende la lluvia, y así podrás evitar padecer de enfermedades respiratorias. La seguridad y el uso responsable de Internet y las redes sociales por parte de los menores de edad debe ser considerado como una prioridad por parte de las familias y educadores. En esta nota vamos a darte algunos consejos para que la navegación sea segura para tus hijos, aunque de todos es conocido que debemos respetar el espacio personal y la privacidad. Es necesario que se mantenga una constante vigilancia del comportamiento en el uso de los medios digitales para estar enterados como padres de los sitios que frecuentan nuestros hijos y las redes sociales en las que permanecen activos. Esto ayudará también a que conozcamos el tipo de información que se comparte y asegurarse así que no existe ningún riesgo con el contexto que ha sido publicado. La forma más adecuada de ejercer esa supervisión es mantener la cercanía y la comunicación con ellos, pues escuchándolos y mostrando interés en sus actividades, podremos descubrir las situaciones que vive en la red social y ayudarlo a prevenir acciones que puedan repercutir de forma negativa en su conducta, autoestima y percepción de la realidad. Muy bien, ese es otro tema interesante e importantísimo, el control de las redes sociales en aquellos que sí tienen conexión a Internet todo el día. Bueno, estamos enlazados con el doctor Salmán desde México, con el licenciado Jorge Castrillo, y se incorpora a nuestro staff la licenciada Carla Castilla de Polanco. ¿Cómo estamos, Carlita, nutricionista? ¿Cómo estamos, Carlita? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder acompañarlos a través de esta plataforma, siempre esperando que todos en casita puedan aprender muchísimo. Carlita, otro de los problemas grandes que tenemos de por sí, el doctor Salmán no me dejará mentir, el adolescente come mucho, ¿no? Es parte de su desarrollo y crecimiento, pero confinados en casa, sin clases por la pausa pedagógica, en estos momentos como que el apetito y el hambre y la comedera se desata, no solo en ellos, claro está, pero ¿qué tenemos que hacer con ellos? Así es, de hecho se han unido muchas cosas para nuestros adolescentes en casita, se han unido muchas cosas, la cuarentena, estar lejos de sus amigos, estar en este confinamiento, si bien es cierto siempre están las plataformas como el internet que pueden ayudarnos a acercarnos, pero no es el mismo contacto y esto puede también afectarles a ellos. Estar encerrados en casa sin muchas actividades físicas también puede disminuir, en algunas personas puede disminuir su apetito y en otras puede aumentar el apetito. Hay muchas maneras que nosotros podemos tomar en casa, muchas medidas que podemos tomar en casa para que ellos tengan acceso a una buena alimentación, porque si los dejamos ser libres y escoger lo que ellos quieren, pues obviamente lo que van a escoger no va a ser muy saludable. Entonces, número 1, en casa siempre tomémoslos en cuenta para poder hacer el menú de la semana o el menú quincenal. Preguntarles a ellos qué comida se les apetece, qué quisieran incluir en la alimentación de la semana o de la quincena y poder hacer las compras en base a esto. Número 2, disminuir también la cantidad de golosinas que se compran, porque si en casa no tenemos en la alacena estas golosinas, difícilmente ellos van a tener acceso a ellas. Y obviamente, si nosotros vamos a limitar el consumo de golosinas o de boquitas, darles y tener otra opción a la mano, ¿verdad? Siempre sustituirlo con algo saludable. Ayudarles en este proceso y ayudarles también para que puedan hacer actividades físicas, actividades al aire libre, si se pueden hacer en el jardín de su casa o en una terraza que tengan. Es un buen momento para poder hacer actividades que por lo general no estarían haciendo.
Muy bien. Bueno, doctor Salman, al volver hablamos un poquito sobre ansiedad y depresión, que puede ser de los trastornos que desarrollen también nuestros adolescentes y no nos demos cuenta. Ya volvemos. Adolescentes en cuarentena ha sido el tema del día de hoy. Doctor Salman, por favor, las recomendaciones para evitar ansiedad y depresión o para detectarlas a tiempo. Bueno, la principal recomendación es tener esperanza, mantener una comunicación en la medida de lo posible los adultos con sus hijos adolescentes y tratar la manera de estimular la expresión de sus emociones. ¿Cómo lo pueden hacer? A través del diálogo, a través de dibujos o de actividades grupales, familiares que pueden realizar. Esto va a ayudar a que el chico o la chica no esté acumulando mucha inquietud o mucha preocupación, porque se está dando un fenómeno muy interesante que es el exceso de información, algo que le están llamando actualmente infobia, que es exceso de información verídica o falsa que va a desencadenar una serie de reacciones en nuestro cerebro y va a perpetuar algo que nosotros llamamos el ciclo del estrés, y se van a aumentar ciertos niveles de algunos elementos en nuestra sangre, y esto va a predisponer a que puedan manifestar más características o síntomas ansiosos, como una preocupación excesiva durante todo el día o buena parte del día, síntomas físicos como el corazón acelerado, taquicardia, sudoración de manos o pies, una sensación de necesidad de movernos de un lado al otro y no encontrar un alivio. Estas situaciones, o empezar con onicofagia, que es comernos las uñas, o el hambre por ansiedad, que no es un hambre fisiológica, sino que podemos estar satisfechos, pero la ansiedad va a provocar que estemos consumiendo principalmente carbohidratos. Entonces, estas situaciones pueden como encender un foco de alarma en los cuidadores o en los padres para estar vigilando a los hijos. Y la otra situación es cuando el adolescente se está aislando más de lo normal y no está socializando con sus padres y han notado que ni siquiera está hablando con sus amigos. Ojo, ahí se debe de intervenir porque algo está pasando. Podemos preguntarle qué está pasando. Lo más importante es buscar ayuda. Jorge, perdón. Dígame, doctora. Jorge, pero ¿cómo hacer entonces finalmente su recomendación final para que esos adolescentes no caigan en la sobreinformación? A veces los adultos pensamos que porque ya están cercanos a culminar su desarrollo, podemos conversar de todos los temas con ellos y a lo mejor los sobrecargamos también. Mire, una de las recomendaciones que suelo hacer yo es ayudarles a los adolescentes a enfocarse en aquello en lo que van a tener control, ¿verdad? Porque si bien es cierto, como decíamos antes, están culminando su desarrollo formal también intelectual, entonces sienten que lo saben todo, creen que lo saben todo. Lamentablemente, y aquí sí hay que decirlo con todas sus letras, lamentablemente nuestras actuales generaciones están más acostumbradas a la información que llega vía internet, vía redes sociales, que a buscar ellos por sí mismos información que sean más fidedignas, que sean más confiables. Entonces, nuestra labor como adultos sí es por lo menos hacerles las preguntas que los hagan cuestionarse aquellas verdades inmutables en lo que ellos están creyendo. Pero recomendar una de las cosas, es cierto que las pautas de crianza han cambiado significativamente. Muy bien. Pero una de las cosas que yo recomiendo siempre a los padres de niños es que
hayan algunas rutinas que sean los papás los encargados de asumir la responsabilidad de dirigirlas, porque en la casa, durante la época de crecimiento, es que se van estableciendo algunas rutinas, como muy bien el doctor mencionaba, el sentarse a la mesa a comer todos juntos. Excelente, eso es sentar. Determinados. Se nos terminó el tiempo, me encanta toda la información, espero que a ustedes en casita les haya servido. Gracias, Carlita, gracias, Jorge, gracias, doctor Salmán, de verdad, por haberse enlazado con nosotros. Y a ustedes en casa les digo que no nos falte la comunicación, que no nos falte el hablar con nuestros hijos, el dejarlos hablar, pero sobre todo que no nos falte darles el amor que tanto se merecen y que tanto les tenemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana hablamos de reflujo gastroesofágico, así que no se lo pierdan. Los dejo con Ingrid Rendón. Que Dios los bendiga. Debido al aislamiento social, todos los integrantes de cada familia están sujetos a diversas alteraciones y probablemente los adolescentes sean los más susceptibles. Por eso, te presentamos algunos consejos para mantener una buena relación con ellos. Establece acuerdos con base a una comunicación clara y directa, con negociaciones de convivencia realizables, medibles y que se cumplan. Periódicamente, tómate el tiempo para revisar lo acordado y garantizar que se esté llevando a cabo de la mejor forma posible. Envía mensajes claros de lo que necesitas como padre, es decir, si das una instrucción, debes ser específico, concreto y verificar que tu hijo haya recibido el mensaje adecuadamente. Establece un marco de disciplina dentro del hogar, con claridad en lo que se está permitido y en lo que no. Debes incluir un programa de actividades tanto académicas como domésticas y en todo momento reconocer el cumplimiento acertado por parte del adolescente.